Me llamo Roberto Herrera, tengo 54 años, y creía que conocía a mi hija hasta la noche del 15 de octubre, cuando escuché la conversación que destruiría para siempre mi fe en el amor paternal. Había regresado temprano de mi viaje de negocios a Guadalajara, llegando a mi casa en Polanco sin avisar, esperando sorprender a Sofía con su pastel favorito de chocolate que había comprado en su panadería preferida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque tenemos nuevas historias todos los días. Dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos visitas. Lo que encontré al abrir silenciosamente la puerta principal fue a mi hija de 26 años sentada en mi sala, en mi sofá, planeando mi asesinato con la frialdad de alguien organizando unas vacaciones. «Ya no aguanto más, Damián», le decía a su novio mientras jugueteaba nerviosamente con el anillo que yo le había regalado en su cumpleaños 21. «Es un viejo asqueroso, controlador, que se cree dueño de mi vida solo porque tiene dinero». Damián, un tipo de 30 años con aspecto de galán de telenovela barata y la moral de una serpiente, respondió con una sonrisa que me heló la sangre. «Mi amor, ya hemos hablado de esto. Tu papá tiene que desaparecer si queremos estar juntos y ser libres». Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se congelara mientras procesaba esas palabras. Mi hija, la niña que había criado sola después de que su madre muriera de cáncer cuando tenía 8 años, estaba discutiendo cómo matarme. «¿Pero cómo lo hacemos sin que parezca sospechoso?», preguntó Sofía, su voz tan casual como si estuviera preguntando qué película ver. «Mira, bebé, tu papá tiene problemas del corazón, ¿verdad? Todos saben que tuvo ese infarto hace 2 años. Un ataque cardíaco en la madrugada no sorprendería a nadie». Damián se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación como un profesor dando una conferencia macabra. «Podemos usar Digitalis. Es una planta natural. Si se administra en dosis altas, simula perfectamente los síntomas de un ataque al corazón. La autopsia mostraría paro cardíaco natural. ¿Y si no funciona? Entonces lo empujamos por las escaleras. Tu papá se levanta todas las noches a las 3 de la mañana para tomar agua, ¿no? Un accidente doméstico. El viejo se resbala, se rompe el cuello. Problema resuelto». Sofía se rió. Una risa que conocía desde que era bebé, pero que ahora sonaba como el chillido de un demonio. «Tienes razón. Además, con la herencia podremos comprar esa casa en Cancún que vimos, viajar por Europa, y yo podré abrir mi boutique sin pedirle permiso a nadie». Desde mi posición escondido detrás de la puerta del recibidor, saqué mi teléfono silenciosamente y comencé a grabar. Cada palabra, cada risa, cada detalle de su plan homicida quedó capturado en audio digital de alta calidad. «¿Cuánto heredarías exactamente?», preguntó Damián con el interés de un contador, revisando cifras. «Papá vale aproximadamente 12 millones de pesos entre propiedades, inversiones y el negocio. Como soy hija única y no se ha vuelto a casar, todo sería mío. 12 millones de pesos. Ese era el precio que mi hija había puesto en mi cabeza. Perfecto. Con esa cantidad podemos vivir como reyes el resto de nuestras vidas. ¿Cuándo lo hacemos?» «Mañana por la noche. Papá regresa de Guadalajara en la tarde. Estará cansado. Se acostará temprano. Yo le preparo su té nocturno con la Digitalis, y para la medianoche seremos libres. ¿Y si sobrevive?» «No va a sobrevivir. Le pondremos suficiente Digitalis para matar a un caballo. Y si por algún milagro no se muere con el veneno, lo ayudamos con las escaleras». Habían planeado envenenarme con mi té nocturno, una tradición que habíamos mantenido durante años. Cada noche, desde que tenía 8 años, Sofía me preparaba una taza de té de manzanilla, que tomábamos juntos mientras hablábamos de nuestros días. Era nuestro momento especial, nuestro ritual de conexión padre-hija, que había preservado incluso cuando se convirtió en adulta. Ahora iba a usar ese ritual sagrado para asesinarme. «¿Tienes la Digitalis?», preguntó Sofía. Damián sacó un frasco pequeño de su mochila. «Aquí está. Conseguí suficiente para matar a toda una familia». «¿De dónde la sacaste?». «Mi primo trabaja en un laboratorio farmacéutico. Le dije que era para un proyecto de investigación universitaria. Lo tenían todo planeado. El método, el momento, incluso la coartada. Después de mi muerte, Sofía lloraría en mi funeral, recibiría las condolencias de amigos y familiares, y después se iría con Damián a gastar mi dinero, mientras mis amigos comentaban qué tragedia
había sido perder a Roberto tan joven. «Amor, ¿estás segura de que puedes hacerlo?», preguntó Damián tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Es decir, es tu papá». Sofía lo miró directamente a los ojos, con una frialdad que nunca había visto en ella. «Damián, hace años que dejé de verlo como mi papá. Es solo un obstáculo entre nosotros y nuestra felicidad. Un obstáculo que tiene que desaparecer. ¿No sientes nada por él? ¿Ni siquiera un poco de cariño?». «¿Cariño?». Sofía se rió amargamente. «Cariño por un hombre que controló cada aspecto de mi vida durante 26 años. Que nunca me dejó tener novio sin interrogarlo como si fuera un criminal. Que revisa mi teléfono, mis cuentas bancarias, mis movimientos. No, Damián, lo único que siento es odio». Cada palabra era como un puñal en mi corazón. ¿Realmente había sido tan controlador, tan dominante? Después de la muerte de su madre, había intentado ser padre y madre a la vez, protegerla de todo, darle todo lo que necesitara. Pero aparentemente, mi amor había sido percibido como control tiránico. «Además», continuó Sofía, «me dijo ayer que no aprueba nuestra relación, que eres demasiado mayor para mí, que solo quieres mi dinero. ¿Puedes creerlo? Mi dinero, como si no fuera su dinero el que estaré heredando». «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que era una basura, que esperaba que se muriera pronto para poder ser libre». Debiste haber visto su cara, Damián. Se veía como si le hubiera dado una bofetada. Esas palabras. Las recordaba perfectamente. Habían sido como dagas envenenadas, pero pensé que habían sido dichas en un momento de ira adolescente tardía. No sabía que habían sido una declaración de intenciones homicidas. «Bueno, mi amor, mañana por la noche tu deseo se va a cumplir». Se besaron apasionadamente en mi sofá, mientras terminaban de planear mi asesinato. Fue la imagen más nauseabunda de mi vida. Mi hija besando al hombre que la había convencido de matarme, en la sala donde habíamos pasado miles de noches viendo películas juntos cuando era niña. Esperé hasta que se fueran. Después me senté en mi estudio durante horas, escuchando la grabación una y otra vez, asegurándome de que cada palabra fuera audible, de que cada detalle del plan quedara documentado perfectamente. A las 6 de la mañana, manejé directamente a la estación de policía más cercana. «Buenos días, oficial. Mi nombre es Roberto Herrera y vengo a reportar una conspiración para cometer homicidio. Mi hija y su novio están planeando asesinarme mañana por la noche». El oficial me miró con la expresión de alguien que había escuchado todo tipo de denuncias extrañas, pero cuando reproduje la grabación, su actitud cambió completamente. 3 horas después, mientras desayunaba tranquilamente en un café cerca de la estación, mi teléfono sonó. «¿Papá?». La voz de Sofía sonaba quebrada, desesperada, completamente diferente de la voz fría y calculadora que había escuchado la noche anterior. «Hola, Sofía». «Papá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué llamaste a la policía?». Mi respuesta fue simple, directa y más devastadora de lo que ella podría haber imaginado. «Porque prefiero tenerte viva en una celda que muerta en mi conciencia». El silencio después de mi respuesta duró exactamente 14 segundos. Los conté porque en momentos de shock extremo, la mente se aferra a detalles insignificantes para evitar procesar el horror completo de la realidad. 14 segundos durante los cuales pude escuchar a mi hija procesando que su padre había preferido entregarla a la justicia antes que convertirse en su víctima. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó finalmente, su voz temblando entre la confusión y el pánico. «Sofía, anoche escuché cada palabra de tu conversación con Damián. Los escuché planear mi asesinato con Digitalis en mi té. Los escuché discutir empujarme por las escaleras si el veneno no funcionaba. Los escuché calcular el valor de mi vida en 12 millones de pesos. Papá, nosotros no íbamos a... ¿No ibas a qué? A matarme. Tengo grabadas 47 minutos de conversación donde planean exactamente eso». El llanto comenzó del otro lado de la línea. No era el llanto manipulador que Sofía había perfeccionado durante años para conseguir lo que quería. Era el llanto de alguien que finalmente entiende que sus acciones tienen consecuencias irreversibles. «Papá, por favor, ven a sacarme de aquí. Podemos hablar. Puedo explicarte todo». «¿Explicarme qué exactamente?». «Explicarme por qué mi hija, a quien le di todo, decidió que mi muerte era preferible a seguir compartiendo el planeta conmigo. No era mi idea, fue Damián quien me convenció. Él me dijo que tú nunca nos ibas a dejar ser felices juntos, que siempre ibas a controlar mi vida.
Ah, entonces, Damián fue quien puso las palabras en tu boca cuando me dijiste que era una basura y que esperabas que me muriera pronto. Yo estaba enojada, no lo dije en serio. Sofía, cuando alguien planea comprar Digitalis para envenenar a su padre, ya no puede usar el enojo como excusa. Escuché voces de fondo en la comisaría. Probablemente otros oficiales explicándole el proceso de arresto, los cargos que enfrentaría, la seriedad de conspiración para cometer homicidio. Papá, dicen que me pueden dar de 15 a 25 años de prisión. 25 años. Para cuando salga mi vida habrá terminado. Tu vida habría terminado de todas formas si hubieras seguido adelante con el plan. Porque después de matarme, ¿cuánto tiempo crees que habría pasado antes de que Damián decidiera que no quería compartir 12 millones de pesos contigo? El silencio nuevamente. Sofía nunca había sido tonta. Sabía exactamente lo que quería decir. ¿Crees que Damián me habría...? Sofía, un hombre que convence a una mujer de matar a su propio padre no es un hombre que tenga límites morales. Una vez que te hubieras convertido en asesina, habrías sido completamente dependiente de él. Y cuando esa dependencia se volviera inconveniente, no, Damián me ama, él nunca me haría daño. El mismo Damián que ahora está en la celda de al lado culpándote por toda la idea, el mismo que le dijo a los oficiales que tú lo manipulaste para conseguir el veneno. Pude escuchar a Sofía ahogarse con su propio llanto. ¿Qué quieres decir? Hija, tu novio te traicionó antes de que terminaran de leerse sus derechos. Les dijo a los policías que toda la conspiración fue idea tuya, que tú lo presionaste para conseguir la Digitalis, que él solo estaba siguiendo tus órdenes porque tenía miedo de perderte. Eso es mentira. Los policías me mostraron su declaración completa. Según Damián, tú planeaste todo durante meses. Él solo era una víctima de tu manipulación. La realidad de su situación finalmente la golpeó completamente. No solo había perdido su libertad, sino que el hombre por quien había estado dispuesta a cometer parricidio, la había abandonado a la primera oportunidad. Papá, ayúdame, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero soy tu hija. Soy lo único que te queda de mamá. Esa línea me dolió más de lo que esperaba. Era verdad. Sofía tenía los ojos de su madre, su sonrisa cuando era genuina, incluso algunos de sus gestos. Pero también me recordó algo fundamental. Sofía, tu madre murió protegiéndote. Luchó contra el cáncer durante 2 años, soportando quimioterapias brutales, cirugías terribles, dolor inimaginable, solo porque no quería dejarte huérfana. Y tú estabas dispuesta a matarme por dinero. No era solo por dinero. Entonces, ¿por qué? Porque quería ser libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para vivir mi vida sin que tú me juzgaras constantemente. ¿Y matar a tu padre era la única forma de obtener esa libertad? Damián dijo que sí. Dijo que mientras tú vivieras yo nunca sería realmente independiente. Sofía, ¿alguna vez te impedí estudiar la carrera que querías? No. ¿Te impedí conseguir trabajo? No. Pero siempre tenías opiniones sobre... ¿Te impedí viajar, tener amigos, vivir tu vida? No, pero... ¿Te impedí mudarte a tu propio departamento cuando cumpliste 25? No. Tú me ayudaste con el enganche. Entonces explícame exactamente de qué querías ser libre. Silencio largo. Sofía, la verdad es que querías ser libre de tener que ganarte tu propio dinero. Querías ser libre de trabajar, de ser responsable, de construir una vida por mérito propio. Querías 12 millones de pesos sin el esfuerzo de ganártelos. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, ¿cuál era tu plan para después de matarme y heredar el dinero? Damián y yo íbamos a... ¿Íbamos a qué? ¿A trabajar? ¿A contribuir a la sociedad? ¿A hacer algo productivo con sus vidas? Íbamos a viajar, a disfrutar, a ser parásitos viviendo del dinero que yo gané, trabajando 60 horas a la semana durante 30 años. Papá, no tienes que ser tan cruel. ¿Cruel? Sofía, tú planeaste envenenar mi té nocturno. Tú planeaste empujarme por las escaleras si el veneno no funcionaba. Tú planeaste llorar en mi funeral mientras cobrabas mi seguro de vida. Pero yo soy cruel por decir la verdad. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a aprender lo que significa enfrentar las consecuencias de tus decisiones sin que papá te rescate. ¿No vas a ayudarme? ¿No vas a contratar abogados? Sofía, voy a hacer algo que debí haber hecho años atrás. Voy a dejar que aprendas a resolver tus propios problemas. ¿Me vas a abandonar? No, hija. Te voy a permitir crecer.
Después de colgar con Sofía, me quedé sentado en el café durante 3 horas, reviviendo 26 años de recuerdos que ahora se sentían como mentiras cuidadosamente construidas. ¿Cómo había llegado mi niña, mi princesa, mi razón de vivir después de la muerte de su madre, a planear mi asesinato con la frialdad de un sicario profesional? Sofía había nacido en una madrugada lluviosa de abril, después de 14 horas de labor de parto que casi matan a su madre. Carmen había insistido en parto natural, sin epidural, diciendo que quería experimentar completamente la llegada de nuestra hija. Cuando finalmente nació, pequeña y arrugada pero con los pulmones más poderosos del hospital, Carmen lloró de felicidad pura. Roberto, me había dicho con la voz quebrada por el agotamiento y la alegría, esta niña va a cambiar el mundo. Carmen tenía razón, pero no de la manera que habíamos imaginado. Los primeros 8 años fueron perfectos. Sofía era una niña brillante, curiosa, carismática. Aprendió a leer a los 4 años, hablaba inglés y francés básico a los 6, tocaba piano como un angelito a los 7. Carmen y yo estábamos convencidos de que habíamos criado a un genio, pero más que inteligente, Sofía era manipuladora desde pequeña. Tenía una habilidad natural para leer a las personas, para entender exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Con Carmen era dulce y obediente. Conmigo era la niña de papá, que podía convencerme de cualquier cosa con una sonrisa. Recuerdo el día que llegó de la escuela llorando porque había perdido su dinero del lunch. Carmen quería enseñarle una lección, haciéndola llevar sándwich casero al día siguiente. Pero Sofía me miró con esos ojos grandes y me dijo, «Papá, si no tengo dinero para el lunch, los otros niños van a pensar que somos pobres». Le di 20 pesos extras. Después descubrimos que había mentido. Había gastado el dinero del lunch en dulces y quería más dinero para seguir comprando golosinas para sus amigos. Pero en lugar de corregir el comportamiento, Carmen y yo nos reímos de lo inteligente que era nuestra hija. Ese fue nuestro primer error de muchos. Cuando Sofía cumplió 8 años, Carmen comenzó a sentirse enferma. Al principio pensamos que era estrés del trabajo, después gripe estacional. Cuando finalmente fue al doctor, el cáncer ya había hecho metástasis. Cáncer de páncreas, etapa 4. Le dieron 6 meses de vida. Carmen vivió 2 años luchando contra la enfermedad, pero fueron 2 años de hospitalizaciones constantes, quimioterapias brutales, y un deterioro físico que era doloroso de presenciar. Durante esos 2 años, traté de ser padre y madre para Sofía, mientras manejaba mi negocio y cuidaba a Carmen. Sofía parecía adaptarse bien a la situación. Era cariñosa con su madre. Me ayudaba con tareas domésticas básicas. Mantenía buenas calificaciones en la escuela. Pero ahora, revisando esos recuerdos con nueva perspectiva, me doy cuenta de que había comenzado a usar la enfermedad de Carmen como herramienta de manipulación. Mamá me dijo que necesito zapatos nuevos para el concierto de la escuela, me decía cuando Carmen estaba demasiado enferma para hablar. Por supuesto, Carmen nunca había dicho tal cosa, pero yo no iba a interrogar a mi esposa moribunda sobre zapatos. Mamá quiere que comamos pizza esta noche porque se siente mejor cuando estamos felices. Otra mentira, pero una que me hacía sentir bien creyendo que podía hacer algo para mejorar el ánimo de Carmen. Sofía había aprendido a los 8 años que las crisis familiares creaban oportunidades para manipular situaciones a su favor. Cuando Carmen murió, Sofía tenía 10 años y yo estaba completamente destruido emocionalmente. La niña se convirtió en mi única razón para levantarme cada mañana, mi única conexión con Carmen, mi único propósito en la vida. Y Sofía lo sabía. Papá, estoy triste porque extraño a mamá. ¿Podemos ir a Disneylandia como ella siempre prometió que íbamos a ir? ¿Cómo podía decir no? Carmen había hablado durante años de llevar a Sofía a Disneylandia cuando se sintiera mejor. Ahora que nunca se iba a sentir mejor, era mi responsabilidad cumplir esa promesa. Fuimos a Disneylandia, pero también a Europa el siguiente año, porque mamá quería que Sofía conociera el mundo. Después vino el auto deportivo a los 16, porque mamá habría querido que Sofía tuviera el mejor auto para estar segura. Después vino la universidad privada más cara del país, porque mamá creía en la mejor educación posible. Durante 16 años después de la muerte de Carmen, Sofía usó la memoria de su madre como palanca emocional para conseguir todo lo que quería, y yo
Cegado por el dolor y la culpa de no haber podido salvar a Carmen, le di todo. Pero no era solo materialismo. Sofía también había aprendido a manipular mis emociones para controlar aspectos más profundos de mi vida. Papá, tu novia no me gusta. Creo que solo está interesada en tu dinero, no como mamá que te amaba de verdad. Terminé 3 relaciones serias porque Sofía plantó dudas sobre las motivaciones de esas mujeres. Ahora me doy cuenta de que no quería competir por mi atención o mi dinero con otra mujer. Papá, no me gusta tu socio comercial. Mamá siempre me enseñó a confiar en mis instintos sobre la gente. Terminé sociedades comerciales lucrativas porque Sofía expresó intuiciones negativas sobre mis socios. Ahora entiendo que quería mantenerme aislado, dependiente únicamente de ella para compañía emocional. Papá, creo que deberías trabajar menos. Mamá siempre decía que la familia era más importante que el dinero. Reduje mis horas de trabajo, rechacé oportunidades de expansión, limité mi crecimiento profesional porque Sofía me convenció de que eso es lo que Carmen habría querido. En realidad, quería que estuviera más disponible para satisfacer sus demandas constantes. Durante 16 años, Sofía me había aislado sistemáticamente de relaciones románticas, amistades profundas y oportunidades profesionales. Me había convertido en un hombre cuya vida giraba completamente alrededor de complacer a su hija. Y ahora esa hija había decidido que mi muerte era preferible a mi presencia continuada en su vida. El mesero del café se acercó por 4ª vez para preguntarme si necesitaba algo más. Me di cuenta de que había estado sentado allí durante horas, perdido en recuerdos que ahora se sentían como evidencia en un caso criminal contra mi propia ingenuidad. Había criado a una sociópata, no intencionalmente, pero había criado a una mujer que veía a las personas, incluso a su propio padre, como herramientas para conseguir lo que quería, y cuando una herramienta ya no era útil, se desechaba. La pregunta que me atormentaba era, ¿había sido siempre así? ¿O mis errores como padre la habían convertido en esto? Esa tarde, después de sumergirme en recuerdos dolorosos que recontextualizaban toda mi relación con Sofía, decidí que necesitaba entender completamente quién era Damián Vega y cómo había logrado convencer a mi hija de cometer parricidio. Contraté a un investigador privado, Mauricio Salinas, especialista en antecedentes criminales y verificación de identidades. Señor Herrera, me dijo Mauricio cuando nos reunimos en mi oficina, ¿está seguro de que quiere saber todo sobre este hombre? A veces la verdad es más perturbadora que la ignorancia. Quiero saber absolutamente todo. Los resultados llegaron 2 días después, en un expediente de 40 páginas que me hicieron entender que Sofía no había sido la primera víctima de Damián Vega. Damián tenía 30 años, pero había mentido a Sofía diciéndole que tenía 28. Nacido en Tijuana, había crecido en un hogar disfuncional con un padre alcohólico y una madre que trabajaba como prostituta para mantener a sus 5 hijos. A los 15 años, ya tenía antecedentes por robo menor. A los 18, había sido arrestado por fraude con tarjetas de crédito. Pero lo más perturbador era su patrón de relaciones románticas durante los últimos 12 años. Señor Herrera, me explicó Mauricio, Damián Vega se especializa en lo que llamamos estafas románticas a largo plazo. Identifica mujeres jóvenes de familias prósperas, particularmente aquellas con relaciones complicadas con sus padres, y las manipula durante meses o años para conseguir acceso a dinero familiar. ¿Ha hecho esto antes? Al menos 4 veces que podemos documentar, y todas las situaciones anteriores terminaron mal para las mujeres involucradas. Mauricio abrió el expediente y me mostró fotografías y documentos que me helaron la sangre. Caso número 1, Patricia Molina, 24 años, hija de un empresario textil en Puebla. Damián salió con ella durante 2 años. La convenció de robar 200,000 pesos de la cuenta bancaria de su padre para invertir en un negocio conjunto. Después, desapareció con el dinero. Patricia fue desheredada por su familia y actualmente vive en pobreza extrema. Caso número 2. Andrea Santos, 27 años, hija de un médico prestigioso en Monterrey. Damián la convenció de falsificar la firma de su padre en documentos de préstamo. Cuando el fraude fue descubierto, Andrea enfrentó cargos criminales. Su padre se negó a ayudarla legalmente. Ella cumplió 3 años de prisión. Caso número 3. Alejandra Ruiz, 25 años, hija de un político en Guadalajara.
Damian la manipuló para que grabara conversaciones privadas de su padre, que después usó para chantaje político. Cuando el chantaje fue expuesto, Alejandra fue encontrada muerta en su departamento. Aparente suicidio. ¿Suicidio? Oficialmente sí. Pero hay inconsistencias en la escena que sugieren que pudo haber sido asesinato. Damián tenía coartada sólida, pero... ¿pero qué? Pero Alejandra había comenzado a sospechar de sus verdaderas intenciones. Había amenazado con exponer su operación de estafa. Su muerte fue muy conveniente para él. Mauricio me mostró la cuarta carpeta, la más gruesa. Caso número 4. Carmen Delgado, 29 años, hija única de un hacendado en Sonora. Esta es la situación más similar a la de su hija. ¿Por qué? Porque Damián convenció a Carmen de matar a su padre. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. ¿Qué pasó? Carmen envenenó la comida de su padre con raticida. El hombre murió después de 3 días de agonía en el hospital. Carmen heredó una fortuna de 15 millones de pesos. ¿Y después? Damián desapareció con el dinero 2 meses después del funeral. Carmen se dio cuenta de que había sido manipulada, pero ya era demasiado tarde. Cuando trató de reportar el robo se expuso como asesina. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua por parricidio. ¿Carmen sabía sobre los otros casos? No. Damián es muy cuidadoso manteniendo sus estafas separadas geográficamente y temporalmente. Cada mujer cree que es su primer amor verdadero. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la información. Sofía no era una sociópata natural. Era la víctima de un predador experto que había perfeccionado el arte de convertir hijas en asesinas. Mauricio, ¿cómo selecciona a sus víctimas? Tiene un patrón muy específico. Busca mujeres de familias prósperas que tengan relaciones tensas con padres controladores, mujeres que se sienten atrapadas por expectativas familiares, que resienten la autoridad paterna, que fantasean con independencia financiera. ¿Cómo las encuentra? Redes sociales principalmente. Instagram, Facebook, sitios de citas. Busca publicaciones que indiquen frustración familiar, quejas sobre padres sobreprotectores, fotos de estilos de vida lujosos financiados por padres. Mauricio me mostró capturas de pantalla de las redes sociales de Sofía durante los últimos 2 años. Publicación tras publicación, quejándose de mi control excesivo. Fotos de ropa cara con comentarios sarcásticos sobre vivir con las expectativas de papá. Memes sobre paternidad tóxica. Su hija básicamente se anunció como víctima ideal para alguien como Damián. ¿Cuánto tiempo estuvo estudiándola antes de hacer contacto? Según nuestro análisis de sus actividades en línea, probablemente 6 meses. Damián comentaba sutilmente en sus publicaciones, daba me gusta estratégicos, construía familiaridad gradualmente antes de enviar el primer mensaje directo. ¿Y después? Después siguió el manual clásico de manipulación romántica. Primero, se presentó como el hombre perfecto, guapo, encantador, aparentemente independiente financieramente. Segundo, validó todas sus frustraciones familiares, haciéndola sentir comprendida por primera vez. Tercero, gradualmente plantó la idea de que su padre era el único obstáculo para su felicidad. ¿Cuánto tiempo toma este proceso? Generalmente entre 8 meses y 2 años. Damián es paciente porque las recompensas son enormes. Mauricio me mostró análisis de mensajes de texto entre Sofía y Damián que la policía había recuperado de sus teléfonos. La progresión era escalofriante. Mes 1-2. Tu papá suena muy controlador. Debes sentirte frustrada. Mes 3-4. Mereces ser libre para tomar tus propias decisiones. Mes 5-6. Tu papá nunca va a cambiar. Hombres como él no pueden dejar ir el control. Mes 7-8. Mientras él viva nunca vas a ser realmente independiente. Mes 9-10. Si realmente nos amáramos, encontraríamos una forma de estar juntos sin interferencia. Mes 11-12. Tu papá tiene que entender que ya no puede controlarte, por las buenas o por las malas. Mes 13-14. ¿Has pensado alguna vez en cómo sería tu vida si él no estuviera? Mauricio, ¿hay forma de revertir este tipo de manipulación? Es extremadamente difícil. Una vez que la víctima ha sido convencida de que el asesinato está justificado, su psicología ha sido fundamentalmente alterada. Requiere años de terapia intensiva, e incluso así, el daño podría ser permanente. ¿Qué recomienda que haga? Señor Herrera, su hija necesita entender que fue víctima de manipulación.
pero también debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El perdón sin responsabilidad solo la haría más vulnerable a manipulación futura. ¿Y Damián? Damián va a tratar de manipular el sistema legal igual que manipuló a su hija. Va a pintarse como víctima, va a culpar a Sofía por todo, va a buscar acuerdos con fiscales. No espere que tome responsabilidad por nada. Esa noche, con toda esta información, entendí que mi hija había sido tanto víctima como perpetradora. Había sido manipulada por un experto, pero también había hecho elecciones activas que la convirtieron en conspiradora para asesinato. La pregunta que me atormentaba ahora era, ¿podía salvarla de Damián sin salvarla de las consecuencias de sus propias decisiones? Una semana después del arresto, Sofía me pidió una visita en la prisión. Accedí, no porque hubiera perdonado su traición, sino porque necesitaba entender cómo mi amor paternal se había transformado en su odio homicida. Necesitaba saber si quedaba algo de mi hija real bajo las capas de manipulación que Damián había construido en su mente. La sala de visitas de la prisión femenil Santa Marta era exactamente lo que esperaba. Paredes grises, mesas de metal atornilladas al suelo, guardias observando cada movimiento. Pero nada me había preparado para ver a Sofía en uniforme carcelario, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo simple, luciendo por primera vez en años como la niña que había sido. «Papá», me dijo cuando me senté frente a ella, «gracias por venir. Sofía, sé que estás enojado conmigo, sé que tengo que explicarte muchas cosas. No estoy aquí para que me expliques. Estoy aquí para que me digas la verdad. ¿Qué verdad quieres? Quiero que me digas cuándo comenzaste a odiarme. Quiero que me digas qué hice para merecer que planearas envenenar mi té nocturno». Sofía bajó la mirada, jugando nerviosamente con sus manos, como había hecho desde niña cuando estaba a punto de confesar algo difícil. «Papá, nunca te odié. Sofía, planificaste mi asesinato durante meses. Me dijiste que era una basura y que esperabas que me muriera pronto. Eso no es amor. Tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de nunca poder vivir mi propia vida. Miedo de convertirme en una mujer de 40 años que todavía necesita el permiso de su papá para tomar decisiones». Sus palabras me dolieron porque tenían elementos de verdad. «¿Te impedí vivir tu propia vida?» «No directamente, pero ¿qué?» «Pero siempre tenías opiniones sobre todo. Sobre mi ropa, mis amigos, mi trabajo, mis novios. Siempre sentía que tenía que justificar mis decisiones ante ti». «Sofía, esas eran conversaciones. Nunca te prohibí nada. No tenías que prohibirlo. Tu desaprobación era suficiente para hacerme sentir culpable por querer cosas que tú no aprobabas». Me quedé en silencio, considerando si había sido realmente tan controlador como ella percibía. «Dame ejemplos específicos. Cuando quise estudiar arte en lugar de administración, me dijiste que el arte no daba para vivir, que necesitaba una carrera práctica. Te dije que podías estudiar arte si eso te hacía feliz, pero que también tuvieras un plan financiero realista. ¿Ves? Incluso ahora sigues justificando tu control. Me diste permiso para estudiar arte, pero con condiciones que hacían que me sintiera irresponsable por quererlo». Tenía un punto. Había enmarcado mis consejos como apoyo, pero quizás habían sido percibidos como manipulación emocional. ¿Qué más? Cuando salía con chicos en la universidad, los interrogabas como si fueran criminales. ¿De qué familia vienes? ¿Qué estudias? ¿Cuáles son tus planes profesionales? Los espantabas a todos. Estaba protegiendo tu futuro. Estabas controlando mi presente. Ningún muchacho de 20 años quiere ser interrogado por el papá de su novia como si estuviera solicitando un trabajo. ¿Y cómo pasamos de eso a planificar mi asesinato? Sofía se quedó en silencio durante un momento largo, claramente luchando con cómo articular algo complejo. Conocí a Damián hace año y medio. Al principio, fue refrescante estar con alguien que no me juzgaba, que no cuestionaba mis decisiones, que me hacía sentir que mis sentimientos eran válidos. ¿Qué sentimientos? Resentimiento hacia ti, frustración por sentir que nunca podría ser realmente independiente mientras tú vivieras. ¿Y Damián validó esos sentimientos? Más que validarlos, los amplificó. Me hizo ver que mis frustraciones no eran irracionales, que tu comportamiento realmente era tóxico, que merecía mejor. ¿Cuándo comenzó a hablar de matarme? No comenzó hablando de asesinato, comenzó hablando de libertad. Me decía que mientras tú vivieras, yo nunca sería realmente libre, porque siempre estaría buscando tu aprobación
o rebelándome contra tu desaprobación. ¿Y después? Después comenzó a plantear escenarios hipotéticos. ¿Te sentirías mal si tu papá muriera? ¿Crees que llorarías en su funeral o te sentirías aliviada? ¿Has pensado alguna vez en cómo sería tu vida sin él? Era exactamente el patrón que Mauricio había identificado en los casos anteriores de Damián. ¿Cuándo pasaron de lo hipotético a lo práctico? Hace 3 meses. Damián me dijo que había investigado y que tú tenías problemas cardíacos. Me dijo que probablemente no vivirías más de 10 años de todas formas, y que durante esos 10 años yo desperdiciaría los mejores años de mi vida bajo tu control. ¿Y eso justificaba acelerar mi muerte? Damián lo planteó como un acto de misericordia. Dijo que tú probablemente sufrirías durante años con problemas de salud, que sería mejor para todos si tu muerte fuera rápida e indolora. ¿Realmente creíste eso? Sofía comenzó a llorar. Papá, cuando estás con alguien que te dice todos los días que tienes razón de sentirte frustrada, que mereces mejor, que tu papá es el problema, después de meses de eso, comienzas a creer que cualquier cosa que te libere de esa situación está justificada. Pero nunca dudaste. ¿Nunca pensaste que matar a tu propio padre era extremo? Dudé muchas veces, pero cada vez que dudaba, Damián me recordaba todas las formas en que tú habías dañado mi vida. Me recordaba cómo me habías impedido ser independiente, cómo me habías hecho sentir culpable por querer libertad. Sofía, ¿alguna vez consideraste simplemente alejarte de mí? Si realmente me veías como tan tóxico, ¿por qué no simplemente cortaste contacto? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no poder sobrevivir financieramente sin ti. Miedo de que me desheredaras si me rebelaba abiertamente. Miedo de que fueras capaz de arruinar mi vida profesional usando tus contactos. Entonces el asesinato era sobre dinero. No era solo sobre dinero, era sobre poder. Damián me hizo ver que mientras tú tuvieras poder económico sobre mí, nunca podría ser realmente libre. Que la única forma de liberarme completamente era eliminar ese poder. Y matar al padre que te amó durante 26 años, ¿era la única forma de conseguir esa liberación? Sofía me miró directamente por primera vez durante nuestra conversación, y por un momento vi a mi hija real, no a la mujer que había sido manipulada por Damián. Papá, sé que no puedes perdonarme, sé que lo que planeé era monstruoso, pero necesito que entiendas que cuando estás bajo influencia de alguien como Damián, tu percepción de la realidad se distorsiona completamente. ¿Estás diciendo que no eres responsable de tus decisiones? No, soy responsable, pero también fui víctima de manipulación sistemática durante 1 año y medio. ¿Y ahora qué sientes? Horror. Horror por haber llegado tan lejos. Horror por haber estado dispuesta a lastimarte de la manera más terrible posible. Horror por haber perdido a mi papá, por culpa de mi propia estupidez. Por primera vez desde su arresto, las palabras de Sofía sonaron genuinamente arrepentidas. ¿Realmente sientes remordimiento o es otra manipulación? Papá, durante una semana he estado en una celda sin Damián susurrándome al oído, sin influencia externa, solo con mis propios pensamientos, y me doy cuenta de que planeé matar al único hombre que realmente me ha amado en mi vida. ¿Y eso cambia algo? No cambia lo que hice, pero espero que cambie lo que hago después. 2 semanas después de mi visita a la prisión, el fiscal del caso, licenciado Antonio Ramírez, me citó a su oficina para discutir los detalles del proceso legal contra Sofía y Damián. Era un hombre de unos 50 años, con la expresión seria de quien había procesado cientos de casos de crimen familiar, y ya no se sorprendía por las traiciones más crueles. Señor Herrera, me dijo mientras organizaba una montaña de documentos en su escritorio, raramente veo casos con evidencia tan sólida y tan devastadora emocionalmente. Su grabación es, francamente, una de las confesiones de conspiración para asesinato más detalladas que hemos tenido. ¿Qué tan sólido es el caso? Muy sólido. 47 minutos de audio de alta calidad, donde los acusados discuten método de asesinato, momento preciso, coartadas y motivaciones financieras. Tenemos la digitalis que compraron. Tenemos mensajes de texto planificando el crimen, y tenemos testimonios de vendedores que confirman las compras del veneno. El fiscal me mostró transcripciones completas de la grabación, organizadas por temas: método de asesinato, planes financieros después del homicidio, coartadas, motivaciones.
Leer las palabras de mi hija en formato legal, categorizadas como evidencia criminal, fue más doloroso que escuchar la grabación original. ¿Qué sentencias enfrentan? Si son condenados por todos los cargos, Sofía podría recibir entre 15 y 25 años de prisión. Damián, con sus antecedentes criminales y como instigador principal, podría recibir entre 25 años y cadena perpetua. 25 años. Sofía tendría 51 años cuando saliera de prisión, si es que salía. Toda su vida adulta joven se habría evaporado por una decisión que tomó bajo manipulación. ¿Hay posibilidad de negociación de culpabilidad? Depende de qué tan dispuestos estén a cooperar. Damián está insistiendo en que toda la conspiración fue idea de Sofía, que él fue manipulado y coercionado. Sofía, por otro lado, está tomando responsabilidad parcial pero argumentando manipulación psicológica. ¿Cuál versión cree usted? Honestamente, basándome en el patrón de comportamiento previo de Damián que su investigador privado documentó, creo que él fue el arquitecto principal. Pero legalmente, ambos participaron conscientemente en planificar un asesinato. El fiscal me mostró un análisis comparativo que su oficina había preparado, comparando el caso de Sofía con los casos anteriores de Damián. Mire estos patrones, señor Herrera. Con Patricia Molina, Damián la convenció de robar gradualmente cantidades mayores durante 6 meses. Con Andrea Santos, comenzó con falsificación menor y escaló a fraude mayor. Con Carmen Delgado comenzó con chantaje emocional y escaló a asesinato. ¿Cuál es su punto? Mi punto es que Damián perfecciona sus métodos con cada víctima. Su hija no fue su primer intento de crear una asesina, fue su obra maestra más sofisticada. Me mostró análisis psicológicos que habían ordenado para ambos acusados. Los perfiles psicológicos son fascinantes. Damián muestra signos clásicos de sociopatía, falta de empatía, manipulación calculada, ausencia de remordimiento genuino. Sofía muestra signos de haber sido víctima de manipulación psicológica prolongada, pero también muestra capacidad para remordimiento y reconocimiento de responsabilidad. ¿Eso ayuda a su caso? Podría. Si Sofía está dispuesta a testificar completamente contra Damián, si puede demostrar el patrón de manipulación que sufrió, si muestra remordimiento genuino y compromiso con rehabilitación, podríamos considerar una sentencia reducida. ¿Qué tan reducida? Posiblemente 10 a 12 años en lugar de 15 a 25. 10 años seguía siendo una década de la vida de mi hija, pero también podría salvarla de volverse una mujer de mediana edad destruida por el sistema penitenciario. ¿Qué necesitan de mí? Su testimonio va a ser crucial. Como víctima, su perspectiva sobre el impacto emocional del crimen, sobre la relación que tenía con Sofía, sobre los cambios de comportamiento que notó durante su relación con Damián. ¿Y si testificar ayuda a Sofía a recibir una sentencia más leve? Es posible, pero también necesito preguntarle algo difícil. ¿Usted quiere que Sofía reciba la sentencia mínima o quiere que reciba la sentencia que merece? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Como padre quería proteger a mi hija incluso después de que había planeado matarme. Como ciudadano, sabía que intentar asesinar a tu propio padre requería consecuencias severas. No lo sé, admití. Es comprensible. Muchas víctimas de crimen familiar luchan con ese conflicto. Aman al perpetrador pero también quieren justicia. El fiscal me mostró estadísticas sobre crimen familiar que me helaron la sangre. Señor Herrera, aproximadamente 30% de los casos de parricidio planeado resultan en asesinato exitoso. Su decisión de entregar la grabación literalmente salvó su vida. ¿Qué pasa con las familias después de casos como este? Honestamente, la mayoría nunca se reconcilian. La traición es demasiado profunda, la confianza demasiado destruida. Algunos padres visitan a sus hijos en prisión ocasionalmente, pero muy pocos reconstruyen relaciones significativas. Y los que sí se reconcilian, generalmente requiere que el perpetrador tome responsabilidad completa, demuestre remordimiento genuino durante años y participe en rehabilitación intensiva. Incluso entonces, la relación nunca vuelve a ser lo que era. Salí de la oficina del fiscal con una comprensión clara de que mi vida había cambiado permanentemente. Sin importar el resultado del juicio, sin importar si Sofía recibía 10 años o 25, ya no tenía una hija en el sentido tradicional. Tenía una extraña que compartía mi ADN
y que había estado dispuesta a matarme por dinero. Esa noche, sentado en mi estudio rodeado de fotografías de Sofía durante años más felices, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a testificar honestamente sobre todo lo que había pasado, sin tratar de minimizar los crímenes de mi hija, ni de maximizar su castigo. Iba a dejar que la justicia siguiera su curso, sin interferencia emocional de mi parte, porque aunque seguía amando a la niña que Sofía había sido, ya no podía proteger a la mujer en la que se había convertido. Una semana antes del juicio, recibí una visita inesperada que cambiaría completamente mi comprensión de toda la situación familiar. Mi cuñada Elena, hermana de Carmen, apareció en mi puerta a las 9 de la noche con una expresión que no había visto en los 16 años desde la muerte de su hermana. «Roberto, necesitamos hablar sobre Sofía», me dijo sin preámbulos. «Hay cosas sobre Carmen y sobre nuestra familia que nunca te dije, pero que podrían explicar por qué tu hija llegó a este extremo». Elena había sido enfermera oncológica en el hospital donde Carmen recibió tratamiento, y después del funeral habíamos mantenido contacto ocasional, principalmente porque Sofía disfrutaba tener una tía en su vida, pero Elena había sido siempre reservada sobre el pasado de Carmen, y yo nunca había presionado por detalles. ¿Qué tipo de cosas? Roberto, Carmen tenía un hermano mayor que murió cuando ella tenía 12 años. Se llamaba David, y murió en circunstancias muy específicas que nuestra familia nunca discutió abiertamente. Se sentó en mi sala, el mismo lugar donde había escuchado a Sofía planear mi asesinato, y sacó una carpeta vieja llena de documentos médicos amarillentos. David murió envenenado. Carmen lo mató. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. ¿Qué estás diciendo? Carmen envenenó a David con plantas del jardín de nuestra casa, de Dalera específicamente, que contiene digitalis. Digitalis. El mismo veneno que Sofía había planeado usar para matarme. Elena, eso es imposible. Carmen era la persona más gentil que conocí. Carmen tenía 12 años cuando lo hizo, Roberto. Era una niña con problemas psicológicos serios que nuestra familia decidió ocultar en lugar de tratar. Elena me mostró reportes psiquiátricos de la década de 1970, documentos médicos que revelaban que Carmen había estado en terapia intensiva durante 3 años después de la muerte de David. ¿Por qué lo mató? Según los psiquiatras, David abusaba sexualmente de Carmen desde que tenía 8 años. Nuestros padres sabían, pero en esa época las familias no hablaban de esas cosas. Carmen vivió con el abuso durante 4 años, antes de decidir que la única forma de detenerlo era matando a David. ¿Y qué pasó después? Oficialmente, David murió por una reacción alérgica a plantas del jardín. Extraoficialmente, Carmen pasó 2 años en una institución psiquiátrica donde le enseñaron a controlar impulsos violentos y a manejar trauma. ¿Carmen te habló sobre esto? Nunca directamente, pero durante su batalla contra el cáncer, cuando estaba sedada con morfina, a veces hablaba sobre David, sobre cómo había sido necesario matarlo, sobre cómo no se arrepentía. Elena me mostró cartas que Carmen le había escrito durante sus años universitarios, cartas donde mencionaba pesadillas sobre David y miedos sobre tener hijos. Roberto, Carmen estaba aterrorizada de que si tenía hijos, podrían heredar sus tendencias violentas. Pero Sofía no mostró signos de violencia durante su infancia. No, pero Carmen me confió algo justo antes de morir que nunca te dije. ¿Qué? Que había estado observando a Sofía muy cuidadosamente durante años, buscando signos de los mismos impulsos que ella había tenido, y que había notado cosas. ¿Qué tipo de cosas? Elena sacó un diario de su carpeta, un cuaderno pequeño con la letra de Carmen. Carmen llevaba un diario secreto sobre el comportamiento de Sofía. Leí esto. Abrí el diario a la página que Elena me señaló. Sofía, 6 años. Encontré a su hámster muerto en su jaula esta mañana. Sofía dijo que se murió solo, pero había señales de que había sido apretado. Cuando le pregunté directamente, puso esa misma expresión en blanco que yo solía tener cuando mis padres me preguntaban sobre David. Sofía, 7 años. La encontré poniendo sal en la pecera hoy. Cuando la confronté, dijo que quería ver qué pasaría. Los peces murieron durante la noche. No mostró remordimiento, solo curiosidad sobre el proceso de muerte. Sofía, 8 años. El perro del socio comercial de Roberto desapareció durante nuestra parrillada. Encontré el perro muerto en nuestro cobertizo del jardín al día siguiente. Sofía dijo que no sabía cómo había llegado ahí,
pero ella era la única niña que tenía acceso al cobertizo. Sofía, 9 años, me hizo preguntas muy específicas sobre cómo me sentiría si Roberto muriera. Cuando le pregunté por qué, dijo que tenía curiosidad sobre la muerte y el duelo. Las preguntas eran demasiado sofisticadas para una niña de 9 años. Cada entrada era más perturbadora que la anterior. Carmen había estado documentando signos de sociopatía en Sofía durante años. Elena, ¿por qué Carmen nunca me dijo nada de esto? Porque tenía esperanza de que Sofía pudiera ser diferente, que con suficiente amor y atención no desarrollaría los mismos impulsos que Carmen había luchado. ¿Pero empeoró? Elena me mostró las últimas entradas del diario, escritas poco antes de que Carmen muriera. Sofía, 10 años, ha estado haciendo preguntas detalladas sobre mi tratamiento contra el cáncer, sobre qué medicamentos estoy tomando, sobre cuánto dolor tengo. Ayer se ofreció a ayudarme a sentirme mejor, trayéndome medicina extra. Tengo miedo. Sofía, 10 años. Roberto está tan destrozado por el dolor que no ve lo que yo veo. Sofía no está lamentando mi muerte inminente. La está planeando. Ya ha hablado sobre reorganizar su habitación, sobre cosas que quiere hacer cuando mamá ya no esté enferma. Sofía, 10 años. Entrada final. Creo que Sofía va a tratar de acelerar mi muerte. Ha estado investigando mis medicamentos en línea, haciendo preguntas a las enfermeras sobre dosis. Estoy demasiado débil para proteger a Roberto de lo que ella podría convertirse. Dios lo ayude. Elena, ¿estás diciéndome que Sofía podría haber matado a Carmen? No puedo probarlo, pero Carmen murió más rápido de lo que los doctores esperaban, y algunas de sus medicinas habían sido alteradas. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque Sofía era una niña de 10 años, porque no tenía evidencia sólida, y porque pensé que con terapia y amor podría salvarse. ¿Tú crees que Sofía es como Carmen? Creo que Sofía heredó más que los ojos y la sonrisa de Carmen. Creo que heredó su capacidad para violencia, cuando se siente atrapada o amenazada. Elena guardó todos los documentos y me miró directamente. Roberto, lo que descubriste sobre Sofía planeando matarte no fue una aberración causada por la manipulación de Damián. Fue la culminación de 26 años de impulsos violentos, suprimidos finalmente encontrando expresión. Entonces Sofía es una sociópata natural. Creo que Sofía aprendió a suprimir sus tendencias violentas durante años, pero Damián le dio permiso para actuar sobre impulsos que había tenido toda su vida. Esa revelación cambió todo sobre cómo entendía la situación. Sofía no era solo víctima de manipulación, era una persona con predisposición genética hacia la violencia que había encontrado la excusa perfecta para actuar según sus impulsos más oscuros. El día del juicio llegué al tribunal con una comprensión completamente nueva de quién era mi hija realmente. Las revelaciones de Elena sobre Carmen y el diario secreto me habían mostrado que la conspiración para matarme no había sido una aberración causada por manipulación externa, sino la expresión inevitable de impulsos violentos que Sofía había estado suprimiendo durante décadas. La sala del tribunal estaba llena de curiosos, periodistas y algunos amigos que vinieron a apoyarme. Sofía entró esposada, vestida con un traje sencillo que Elena había comprado para ella, luciendo más joven y vulnerable de lo que era en realidad. Damián llegó por separado, también esposado, pero con una arrogancia que contrastaba notablemente con la aparente contrición de mi hija. El fiscal Antonio Ramírez comenzó su caso con la grabación que yo había hecho esa noche fatal. Escuchar nuevamente las voces de Sofía y Damián planeando mi asesinato, esta vez amplificadas por las bocinas del tribunal, fue más impactante que la primera vez. Los jurados tomaban notas frenéticamente, algunos sacudiendo sus cabezas con disgusto. «Damas y caballeros del jurado», dijo Ramírez, «rara vez vemos conspiración para asesinato documentada tan explícitamente. Los acusados no solo planearon matar al señor Herrera, discutieron métodos, momento preciso, coartadas, y cómo gastar su herencia después de su muerte. La defensa de Sofía, encabezada por la licenciada María Torres, había decidido basar su estrategia en manipulación psicológica e influencia indebida. Mi cliente fue víctima de un depredador experto que había perfeccionado el arte de convertir hijas amorosas en armas contra sus padres. La defensa de Damián, dirigida por el Lic. Carlos Mendoza, argumentaba lo contrario. Damián Vega fue seducido y manipulado por una mujer obsesionada
con heredar la fortuna de su padre, una mujer que usó su sexualidad y manipulación emocional para convencer a mi cliente de participar en su plan homicida. Durante los primeros 3 días del juicio, escuchamos testimonios de expertos en manipulación, psicólogos que habían evaluado a ambos acusados y sobrevivientes de las víctimas previas de Damián. Patricia Molina, la primera víctima conocida de Damián, testificó sobre su patrón de seducción gradual y manipulación financiera. Damián no aparece de la noche a la mañana como manipulador, testificó Patricia. Pasa meses haciéndote sentir comprendida, validada, especial. Para el momento en que sugirió robar dinero de mi padre, yo estaba tan emocionalmente dependiente de su aprobación que cualquier sugerencia parecía razonable. Pero el testimonio más impactante vino de la hermana de Carmen Delgado, quien había volado desde Sonora específicamente para testificar sobre lo que había pasado a su hermana. Carmen mató a nuestro padre porque Damián la convenció de que era su único camino hacia la libertad. Después de que mi padre murió y Carmen heredó su fortuna, Damián desapareció con el dinero. Carmen se dio cuenta de que había sido manipulada, pero ya era demasiado tarde. Está cumpliendo cadena perpetua por parricidio, mientras Damián se mudó a su próxima víctima. Cuando llegó mi turno de testificar, el fiscal me guió a través de mi relación con Sofía, los cambios que había notado durante su relación con Damián y el impacto devastador de descubrir su traición. Señor Herrera, me preguntó Ramírez, ¿cuándo sospechó por primera vez que su hija podría ser capaz de violencia contra usted? Nunca, respondí honestamente. Incluso cuando descubrí su plan, mi primer instinto era protegerla, no procesarla. ¿Qué cambió su opinión? Me di cuenta de que si no enfrentaba consecuencias por sus acciones, seguiría siendo vulnerable a manipulación futura. Y también me di cuenta de que otras familias podrían estar en riesgo si Damián no era detenido. Durante el contrainterrogatorio, la abogada defensora de Sofía trató de pintarme como un padre controlador y emocionalmente abusivo. Señor Herrera, ¿no es verdad que usted controló cada aspecto de la vida de su hija? Traté de guiar sus decisiones porque la amaba y quería que tuviera éxito. ¿Pero no se sentía su guía más como control para una mujer joven que quería independencia? Posiblemente. Pero la guía paterna no justifica planificar asesinato. ¿No considera que su hija podría haberse sentido atrapada por sus expectativas? Si se sentía atrapada, tenía opciones. Podía mudarse, podía cortar contacto, podía buscar terapia. No necesitaba matarme para ganar libertad. El momento más dramático del juicio vino cuando Sofía misma tomó el estrado de testigos. Había decidido testificar contra Damián a cambio de una sentencia potencialmente reducida. Señorita Santiago, preguntó su abogada, por favor dígale al jurado cómo conoció a Damián Vega. Lo conocí a través de redes sociales, dijo Sofía quedamente. Parecía interesado en mi vida, en mis sentimientos, de maneras que no había experimentado antes. ¿Cómo influyó gradualmente en sus pensamientos sobre su padre? Al principio, solo escuchaba cuando me quejaba de sentirme controlada, pero gradualmente comenzó a sugerir que el comportamiento de mi padre no era normal, que yo merecía mejor trato. Cuando las conversaciones se volvieron hacia violencia, sucedió tan gradualmente que apenas lo noté. Primero diría cosas como, tu padre no va a cambiar hasta que pase algo drástico. Después comenzó a hacer preguntas hipotéticas como, ¿cómo sería tu vida si él no estuviera? ¿Cuándo se dio cuenta de que él hablaba en serio sobre matar a su padre? Cuando me mostró la digitalis, fue entonces que entendí que ya no estábamos hablando hipotéticamente. ¿Pero usted no lo detuvo? Sofía se echó a llorar. No. Para entonces había sido tan convencida de que mi padre era el problema en mi vida que el asesinato parecía justificado. Durante el contrainterrogatorio del abogado de Damián, Sofía fue obligada a admitir su propia responsabilidad. Señorita Santiago, ¿no es verdad que usted participó activamente en planificar la muerte de su padre? Sí. ¿Usted investigó métodos de envenenamiento? Sí. ¿Usted discutió cómo deshacerse del cuerpo de su padre? Sí. ¿Y usted calculó exactamente cuánto dinero heredaría? Sí. Entonces usted no era solo víctima de manipulación, ¿era conspiradora voluntaria? Sofía me miró directamente por primera vez durante todo el juicio. Sí, susurró. Era conspiradora voluntaria. Esa admisión selló el destino de ambos. En el último día del juicio, justo antes de que el jurado se retirara para deliberar,
Ocurrió algo que nadie había anticipado. Damián pidió permiso para hacer una declaración final sin la presencia de sus abogados. El juez, intrigado por la petición inusual, accedió después de confirmar que Damián entendía que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra. «Su señoría», comenzó Damián con una calma que era más perturbadora que si hubiera estado nervioso, «hay aspectos de este caso que el jurado necesita conocer antes de llegar a su veredicto». Su abogado intentó intervenir, pero Damián lo silenció con un gesto. «Todo lo que han escuchado sobre mi manipulación de Sofía Santiago es verdad, pero hay una parte de la historia que incluso Sofía no conoce». El tribunal se quedó completamente silencioso. Incluso los periodistas dejaron de tomar notas, sintiendo que algo significativo estaba a punto de ser revelado. Yo no conocía a Sofía por casualidad en redes sociales. Había estado vigilando a su familia durante casi 3 años antes de hacer contacto. Mi ritmo cardíaco se disparó. ¿3 años? Eso significaba que había estado acechando a Sofía desde que tenía 23 años. ¿Por qué estaba vigilando a su familia?, preguntó el fiscal. «Porque Roberto Herrera mató a mi padre». El tribunal estalló en caos. El juez tuvo que golpear su martillo repetidamente para restaurar el orden. Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. «Eso es imposible», logré decir. «Ni siquiera sé quién era tu padre». Mi padre era Miguel Vega, trabajó como capataz de construcción en uno de sus proyectos en 2018. Miguel Vega. El nombre me golpeó como un rayo. Lo recordaba perfectamente. Un hombre de 40 años que había sido aplastado por una viga que cayó debido a instalación inadecuada en el sitio del proyecto. Había sido declarado un accidente, pero su familia había tratado de demandar a mi empresa. «Su negligencia mató a mi padre», continuó Damián. «Medidas de seguridad inadecuadas, recortando gastos para ahorrar dinero, poniendo trabajadores en riesgo para maximizar ganancias. Mi padre murió porque usted valoraba el dinero más que la vida humana». «Eso fue investigado exhaustivamente», dije. «Fue declarado accidental». «Sí, porque usted tenía suficiente dinero para contratar abogados que podían hacer que los accidentes parecieran inevitables. Pero yo conocía la verdad». El fiscal se puso de pie. «Su señoría, estas alegaciones no son relevantes para el caso en cuestión». «Al contrario», respondió Damián, «son completamente relevantes porque explican por qué elegí a esta familia específicamente». Continuó. «Después de que mi padre murió y la demanda de su familia fracasó, decidí que Roberto Herrera necesitaba pagar por lo que había hecho. Pero también me di cuenta de que simplemente matarlo no sería suficiente. Quería que experimentara la misma traición y dolor que había causado a mi familia. Entonces manipuló a su hija para que planeara su asesinato. Pasé casi 3 años estudiando a esta familia, aprendiendo sus dinámicas, identificando vulnerabilidades. El resentimiento de Sofía hacia su padre controlador la convertía en el arma perfecta. Miré a Sofía, que parecía igualmente conmocionada por estas revelaciones. Había pensado que su relación con Damián era sobre amor. En cambio, había sido un elaborado plan de venganza. Pero algo inesperado pasó durante esos meses de manipulación, continuó Damián. Realmente comencé a preocuparme por Sofía. Se suponía que no sería nada más que una herramienta para mi venganza, pero se volvió importante para mí. ¿Suficientemente importante para salvarla de cometer asesinato?, preguntó el fiscal. No, suficientemente importante para querer pasar su herencia juntos después de que matara a su padre. La calculación fría en sus palabras envió escalofríos por todo el tribunal. Entonces, cuando se dio cuenta de que Roberto había descubierto su plan, supe que mi venganza había fracasado, pero también me di cuenta de que aún podía lastimarlo de una manera diferente. ¿Cómo? Asegurándome de que Sofía recibiera la sentencia máxima, destruyendo cualquier posibilidad de reconciliación entre padre e hija. Asegurándome de que Roberto pasara el resto de su vida sabiendo que había enviado a su única hija a prisión. Me miró directamente con una sonrisa que era pura malicia. «Mi padre murió solo y olvidado. Ahora usted vivirá solo y sin hijos». Simetría perfecta. El impacto de sus palabras fue devastador. Todo había sido un elaborado esquema de venganza desde el principio. Sofía no solo había sido manipulada para planificar mi asesinato, había sido usada como arma en una vendetta que se remontaba a 5 años. «Pero hay una cosa más», continuó Damián.
algo que ni siquiera mi investigación extensiva descubrió hasta recientemente. ¿Qué? La madre de Sofía, Carmen, también tenía sangre en sus manos. Me enteré sobre su hermano David la semana pasada, cuando un investigador privado que contraté descubrió registros hospitalarios de los años 1970. Elena jadeó desde donde estaba sentada en la galería. De alguna manera, Damián había logrado descubrir el secreto familiar que había sido ocultado durante décadas. Carmen Santiago asesinó a su propio hermano cuando tenía 12 años. Sofía no solo heredó los ojos de su madre, heredó su capacidad para matar miembros de la familia. Hizo una pausa para máximo impacto, lo cual significa que independientemente de mi manipulación, Sofía eventualmente habría tratado de matar a alguien en su familia. Yo solo le di permiso para actuar sobre impulsos que había tenido toda su vida. La abogada defensora de Sofía se veía devastada. Esta revelación potencialmente destruía todo su caso, basado en manipulación y responsabilidad reducida. ¿Está diciendo que Sofía habría planeado asesinato incluso sin su influencia?, preguntó el juez. Estoy diciendo que cuando conocí a Sofía Santiago, encontré a una mujer que ya estaba fantaseando sobre la muerte de su padre. Yo no creé esas fantasías, solo las alenté. Miró a Sofía con algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. Lo siento, mi amor. Se suponía que serías mi arma, pero te convertiste en mi debilidad, y ahora ambos pagaremos el precio. Mientras los guardias llevaron a Damián de regreso a su asiento, todo el tribunal permaneció atónito por las implicaciones de su confesión. El jurado ahora tendría que considerar no solo asesinato premeditado, sino también predisposición genética hacia la violencia, elaborados esquemas de venganza y secretos familiares que abarcaban generaciones. Mi hija no solo había sido manipulada para planificar mi muerte, había sido reclutada específicamente porque había heredado un legado familiar de asesinato entre hermanos. La verdad era infinitamente más compleja y perturbadora de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando finalmente regresaron con su veredicto, la tensión en el tribunal era palpable. Me senté en la primera fila, directamente detrás de los fiscales, estudiando el rostro de mi hija mientras esperaba conocer su destino. ¿Ha llegado el jurado a su veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría. En el caso del Estado contra Sofía Santiago, en el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable, su señoría. Los hombros de Sofía se desplomaron, pero no lloró. Había estado esperando este resultado después del testimonio devastador de Damián. En el caso del Estado contra Damián Vega, en el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable, su señoría. En el cargo adicional de solicitar asesinato, ¿cómo encuentra el jurado? También culpable, su señoría. El juez programó la sentencia para 2 semanas después, dando a ambos acusados tiempo para preparar declaraciones de mitigación y testigos de carácter. Durante esas 2 semanas tuve que decidir qué tipo de declaración haría durante la audiencia de sentencia. Como víctima, tenía el derecho de dirigirme al tribunal sobre el impacto que el crimen había tenido en mi vida y qué sentencia creía que era apropiada. Elena me visitó durante ese tiempo, trayendo más información sobre la oscura historia de nuestra familia. Roberto, me dijo, después del testimonio de Damián, hice más investigación sobre nuestro árbol genealógico. La violencia no comienza con Carmen. Me mostró registros genealógicos que se remontaban a los años 1800. Ha habido un patrón de violencia familiar en nuestro linaje durante generaciones. Hermanos matando hermanos, hijas envenenando madres, hijos asesinando padres. Es como si hubiera una predisposición genética hacia la violencia contra miembros de la familia durante tiempos de estrés. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que Sofía podría no ser completamente responsable de sus impulsos, pero sí es responsable de sus decisiones. Conocer sobre predisposición genética no excusa actuar sobre ella. El día de la sentencia, ambos acusados tuvieron oportunidades de hacer declaraciones antes de que el juez pronunciara sus sentencias. Damián fue primero. Su señoría, acepto responsabilidad completa por mis acciones, pero quiero que el tribunal entienda que mi motivación no era codicia, era justicia. La negligencia de Roberto Herrera mató a mi padre, y el sistema legal fracasó en hacerlo responsable.
Tomé la justicia en mis propias manos. Sin embargo, continuó, reconozco que mis métodos estaban mal. Involucré a una mujer joven inocente en mi búsqueda de venganza, y por eso estoy verdaderamente arrepentido. Su declaración se sintió ensayada, calculada para generar simpatía sin admitir arrepentimiento real. Cuando llegó el turno de Sofía, se puso de pie lentamente y enfrentó al juez directamente. Su señoría, no tengo excusa para lo que planeé hacerle a mi padre. Sí, fui manipulada por Damián Vega. Sí, puedo haber heredado tendencias violentas de la familia de mi madre, pero al final elegí participar en planificar asesinato. Su voz era constante, clara, sin la manipulación a la que me había acostumbrado durante años. Pasé 26 años recibiendo amor, apoyo, educación y oportunidades de mi padre. A cambio, planeé envenenar su té nocturno y empujarlo por las escaleras si el veneno no funcionaba. Ninguna cantidad de manipulación puede excusar esa traición. Se volteó para mirarme directamente. Papá, no espero tu perdón porque no puedo perdonarme a mí misma, pero quiero que sepas que durante estos meses en la cárcel, finalmente he entendido lo que el amor realmente significa. Significa proteger a alguien incluso cuando te han traicionado. Significa llamar a la policía cuando descubres que tu hija está planeando asesinato. Significa salvar la vida de alguien incluso cuando eso le cuesta su libertad. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Me mostraste más amor en esa decisión de entregarme que lo que yo te mostré durante 26 años de mentiras y manipulación. Y pasaré cada día de mi sentencia tratando de convertirme en la hija que merecía ese amor. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Sofía sonaba como mi hija real, en lugar de la extraña que había estado viviendo en mi casa. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie y me dirigí tanto al juez como a mi hija. Su señoría, durante estos meses he aprendido cosas sobre mi familia que nunca supe, sobre predisposición genética hacia la violencia, sobre técnicas de manipulación, sobre complots de venganza que abarcan años. Pero al final este caso se trata de decisiones. Miré a Damián. Damián Vega eligió venganza sobre justicia, manipulación sobre honestidad, destrucción sobre sanación. La muerte de su padre fue trágica, pero en lugar de trabajar a través de canales legales apropiados o buscar terapia para su dolor, eligió destruir a otra familia. Después miré a Sofía. Mi hija eligió participar en planificar mi asesinato. Sí, fue manipulada, pero incontables otras mujeres jóvenes han sido manipuladas sin recurrir al parricidio. Eligió traición sobre comunicación, violencia sobre independencia, asesinato sobre conversaciones difíciles. Hice una pausa, reuniendo fuerzas para lo que necesitaba decir después. Sin embargo, también necesito reconocer mis propias decisiones. Elegí protección sobre preparación, indulgencia sobre disciplina, control sobre confianza. Crié a una hija que sintió que el asesinato era su único camino hacia la libertad, y debo aceptar responsabilidad parcial por eso. Pero hoy, elijo perdón sobre venganza, comprensión sobre ira, esperanza sobre desesperación. Espero que mi hija use su tiempo en prisión para convertirse en la persona que estaba destinada a ser antes de que la manipulación y la disfunción familiar distorsionaran su carácter. En cuanto a la sentencia, su señoría, creo que la justicia requiere consecuencias proporcionales tanto al crimen como al potencial de rehabilitación. Damián Vega no ha mostrado arrepentimiento real y representa un peligro continuo para otras familias. Merece la sentencia máxima. Mi hija, sin embargo, ha mostrado arrepentimiento genuino y reconocimiento de responsabilidad. Con terapia y rehabilitación apropiadas, podría aún convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Apoyo una sentencia que refleje tanto la seriedad de su crimen como la posibilidad de redención. El juez tomó un breve receso antes de anunciar las sentencias. Cuando el tribunal se reanudó, se dirigió a ambos acusados. Damián Vega ha sido condenado por conspiración para cometer asesinato y solicitar asesinato. Su manipulación de Sofía Santiago fue calculada, sostenida durante años y parte de un patrón más amplio de victimizar familias para venganza personal. Es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Damián no mostró emoción. Sofía Santiago ha sido condenada por conspiración para cometer asesinato contra su propio padre.
Aunque reconozco la manipulación que sufrió y su aparente arrepentimiento genuino, el crimen que planeó fue atroz y requirió intención sostenida durante meses. Sin embargo, dado su cooperación con la Fiscalía, su aparente arrepentimiento genuino y testimonio experto sobre su vulnerabilidad a manipulación, es sentenciada a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. 15 años. Mi hija tendría 41 años cuando fuera elegible para libertad condicional. Mientras los guardias se llevaron a ambos acusados, Sofía me miró una vez más. «Te amo, papá», articuló silenciosamente. «También te amo», articulé de vuelta. Y por primera vez en meses realmente lo decía en serio. La justicia había sido servida, pero más importante, tal vez, la redención aún era posible.